Muy bien. Entonces, bienvenidos todos y daremos inicio a este encuentro con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdín. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, muy bien. Quiero compartir esta charla, más que una charla de estudio, es una charla muy práctica sobre lo que debe ser el Nuevo Testamento para nosotros, y lo he querido enfocar sobre todo en la evangelización, ¿sí? Yo sí creo que si no tenemos como base la evangelización, la Sagrada Escritura, estamos perdidos, ¿sí? A veces nos preocupamos por mirar la apologética, de tener conocimientos de eclesiología, de parte dogmática, pero a veces se nos olvida de que para poder evangelizar hay que ser conocedores de la palabra de Dios. San Jerónimo decía muy específicamente, decía, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Jesús. Si nosotros no tenemos ese hábito de leer la Sagrada Escritura, si no tenemos esa lectura asidua, esa meditación continua de la palabra de Dios, seguramente que vamos perdiendo la base de lo que debe ser nuestra evangelización. Entonces yo quiero, no sé, alguna persona que tenga la Sagrada Biblia, si tiene alguien por ahí la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura de yo la tengo. De Jerusalén, no sé si alguien tiene la de Jerusalén, y quisiera que comenzaran hablando, bueno, que proclamara de los Hechos de los Apóstoles a partir del versículo 22 hasta el versículo 34. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice que yo? ¿Quién tiene la Biblia de Jerusalén? No, yo no tengo la de Jerusalén. Yo la tengo. ¿De qué capítulo, padre? Hecho el apóstol 17. Hecho el apóstol 17, 22 al 34. Bueno, ¿qué Biblia tienen ustedes? Ahí para... Aquí no está el 17. Yo tengo Hecho el apóstol 17, el 22. La Biblia de nuestro pueblo tengo yo. De nuestro pueblo. Buenas noches, tengo la Biblia de nuestro pueblo. De nuestro pueblo. Verónica, ¿cuál tiene? La Biblia de Jerusalén. Listo, Verónica. La tengo yo. Le damos la oportunidad a Verónica que nos lea la palabra de Dios de una manera muy bien proclamada, tranquila, no se preocupe por correr, que tenemos todavía una horita para nuestra clase. Bueno, nuestra charla, perdón. Listo, Verónica, la escuchamos. ¿La proclamo? Verónica. Ahí. Listo. Desde el 22, ¿verdad? Sí, señora. Buenas noches. Pablo, de pie en medio del Areópago, comenzó así. Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciaros lo que adoráis sin conocer, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni
es ni he servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitando. Él que a todos da la vida, el aliento y demás cosas. ¿Hasta dónde es? 34. 24. Él creó de un soplo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la tierra y fijó los tiempos determinados y los límites del lugar donde había de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad para ver si a tientas buscaban y hallaban. Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, como vemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, ¿no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano? Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por medio del hombre que ha destinado y del que ha dado garantía entre todos al resucitarlo de entre los muertos. Al oír que mencionaba la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él y otros dijeron: sobre esto ya oiremos otra vez. Entonces Pablo los dejó allí y se marchó. Pero algunas personas se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros junto con ellos. Palabra de Dios. Tiene el micrófono apagado. Ya. Padre, tiene el Muchas micrófono gracias. apagado. Padre. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por compartir la palabra de Dios. Entonces, como les decía, he querido pues compartir con ustedes estas, ese texto que me parece muy hermoso, pero en medio de ese texto que es hermoso, de que nos relata esa gran predicación de Pablo, también podemos ver otros elementos que no son tan agradables y que de alguna manera nos pueden servir a nosotros en nuestra vida. Bueno, veo que comparte aquí la pantalla. Listo, entonces el título que he querido para esta charla es el Nuevo Testamento y la evangelización. Cuando uno habla de la evangelización, ¿sí? Seguramente que nosotros, todos nosotros, queremos de alguna manera evangelizar de muchas maneras. Y creo que todos nosotros que estamos inmersos en esta vida, seguramente de parroquia, que estamos inmersos en la vida tal vez de evangelización, en la vida tal vez de un grupo parroquial, que queremos aprender precisamente de la palabra de Dios, que queremos aprender de los dogmas de la iglesia, que queremos de alguna manera empaparnos de toda esa realidad porque queremos evangelizar. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos de alguna manera aprender, digo yo, aprender y conocer sobre la vida de Jesús y de alguna manera pues transmitir ese mensaje tal vez a nuestras familias, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que están tal vez a nuestro alrededor, en muchos ambientes, ¿no? Y he querido tomar ese texto de San Pablo porque para mí, es
una de las predicaciones maravillosas que tuvo Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Especialmente allí en el Areópago, que se encontraba pues gente pues muy ilustrada, gente pensante, y creo que si uno lee todo el discurso de Pablo, es un discurso genial, en serio, es un discurso maravilloso, un curso espectacular, pero que no deja de decirnos o nos tiene que decir en qué falló Pablo en esta evangelización. Uno cuando conoce la vida de Pablo, uno sabe que Pablo fue el hombre que predicó a los paganos, es el hombre que viajó, que fundó iglesias, que escribió, que exhortaba, que regañaba, que felicitaba, que oraba. Y uno ve un Pablo incansable en la evangelización. Entonces uno ve como todo maravilloso en Pablo. Sí, si uno mira la vida de Pablo y dice, no, eso fue un hombre pues que evangelizó en todo momento, que no le importaba si llovía, no llovía, si hacía calor, si hacía frío, si era invierno, si era primavera. No, era un hombre que se lanzaba con todo y solamente pues él se sentía que tenía esa obligación de predicar el evangelio. Pero digo yo que es uno de los textos más hermosos que encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo llegaba pues de haber realizado un largo recorrido fundando comunidades en Galacia, en Filipo, Tesalónica, Berea, y finalmente pues llega en este viaje, llega a Atenas. Entonces allí, cerca del Parteneón, se encuentra el Areópago. Pablo llegó allí solo, donde esperaría también a Timoteo y Silas. Eso es como un contexto en grande, digamos, a grosso modo, de lo que allí Pablo llegaba a evangelizar. Entonces, primero, Atenas era el centro espiritual del helenismo pagano. Entonces, primero que todo, tenemos que no comprender, sino mirar que en esa cultura eran hombres religiosos, eran hombres muy religiosos. Entonces, algo muy bueno. Todo ser humano, y por más que uno diga, esta persona no cree mucho, esta persona, mi hijo, no, como que muy alejado de Dios, que mi esposo como que sí, como que no, él sí cree, pero como a su manera. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que todo ser humano es religioso. Todo humano, no solamente yo soy religioso, no solamente las personas que están conectadas son religiosas, no. De alguna manera todo el ser humano es religioso, independiente de lo que tal vez esa persona crea, ¿sí? Entonces encontramos un mundo que era pagano, pero que era también religioso. A esa ciudad se decían y se escuchaban las últimas novedades. Entonces, cuando Pablo se acerca allí, pues encontraba gente pensante, ¿no? Gente que razonaba, las personas que tal vez reflexionaban sobre las cosas del mundo, reflexionaban sobre el cosmos, sobre la vida del hombre, sobre el ser humano, sobre toda la existencia de la creación. Eran hombres que estaban todos los días discutiendo y aprendiendo y escribiendo, y allí se encontraban todas esas personas que eran pensantes. Entonces, cuando uno encuentra en esto en Pablo, pues uno dice, uy, Pablo no llegó a cualquier sitio. Y de alguna manera Pablo llegó con la pretensión de intentar ¿de qué? De convencerlos del mensaje cristiano. Entonces, eso por un lado. Y Pablo era un hombre, digo yo, un hombre que era preparado, un hombre de las dos culturas, el hombre que tenía varios idiomas, especialmente dos idiomas, o un hombre que conocía muy bien de la palabra de Dios, que había estudiado en la mejor escuela en su momento, que la escuela de Gamaliel, un hombre que se había instruido muy bien de la palabra de Dios y llegaba con una pretensión, digo yo, de intentar de convencer. Y si uno mira todo el discurso que hace Pablo allí, era intentando de qué, de convencer. Precisamente Pablo allí dice hermosamente, mire, Pablo que mira alrededor, va allí y encuentra naturalmente al dios Zeus, Venus, dios tierra, madre tierra, encuentra tal vez eh, eh, el, todos los dioses que ellos tenían y encuentra una inscripción que decía al dios desconocido. Y sobre ese dios desconocido, Pablo comienza a evangelizar o a dar su discurso. Un discurso que yo digo que tiene un discurso, unos elementos muy, pero muy importantes.
Entonces Pablo discutía con los judíos, con los que adoraban a Dios, entraba la conversación con algunos filósofos epicúreos y estoicos, que era muy común en ese momento. Uno decían, ¿qué quería decir ese charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Entonces, para ello, quiero que alguien me lea, otra persona fuera de Verónica, que lea Hechos de los Apóstoles 16 al 21. ¿Del mismo capítulo, padre? Sí, señora. 16 al 21. Yo lo tengo, padre. 17 y el 16 al 21. Bueno, voy a coger aquí a Olinda Torres. Ok. Olinda Saliza, no. Mientras Pablo les esperaba Allá. en Atenas, Ahí. estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los a Dios y diariamente en el ágora con los que por ahí se encontraban. Trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron a Areópago y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían, en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir u oír la última novedad. Pablo de pie en medio del Areópago. Ya ese es el 22. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero muy bien. Miren, Pablo se encuentra con las primeras dificultades, ¿sí? Las primeras dificultades de una evangelización, ¿sí? La cita es Hechos de los Apóstoles 17, del 16 al 21. Y esa es la que estamos leyendo. Es todo el discurso el encuentro de Pablo en Atenas. Entonces, encontramos que para Pablo encontró un momento, la primera dificultad, se encontró frente a una cultura que era diferente, frente a unas ideologías, o unos pensamientos que eran muy diferentes de hablar precisamente de este Dios de los cristianos, de este Dios inclusive de los judíos, ¿sí? Eran hombres religiosos y meditaban sobre las divinidades y meditaban sobre los dioses, quién creó el universo, discutían sobre la idea del hombre, de las divinidades, de los astros, etcétera, etcétera. Y Pablo llegó frente a una cultura que nunca, ojo, nunca habían escuchado de este Dios desconocido. Y entonces por eso Pablo dice, mire, vengo a hablar, anunciaros de ese Dios desconocido, el Dios que hizo todo, el Dios que creó el cielo, el Dios de la tierra, etcétera, etcétera. A ese Dios vengo a predicar. Entonces uno diría, Pablo, ¿qué hace? Lo primero que hace Pablo, miró el contexto de la cultura, ¿sí? Pablo no llegó atropellando, precisamente, no llegó atropellando a la cultura, decir, mire, ustedes son unos idólatras, ustedes son unos pecadores, ustedes adoran al que no es. Y creo que lo primero que tenemos que nosotros aprender en la evangelización es aprender a conocer ¿qué? La cultura, ¿sí? Uno a veces quisiera que todo el mundo fuera cristiano, no, eso es imposible. Uno quisiera que tal vez con nuestra predicación todo el mundo se convirtiera, eso es imposible. Uno tiene que aprender el contexto donde uno está, ¿sí? Si hay algo que a veces se falló, es que todos querían que todos fueran cristianos, y creo que ese es el gran error que tenemos hoy en día. No podemos exigir que todos sean cristianos, o que todos vayan a creer en lo que precisamente yo creo. Y yo creo que uno tiene que aprender a respetar la cultura, ¿sí?
Yo no puedo llegar diciendo, ustedes son unos idólatras, ustedes son unos pecadores, ustedes son unos analfabetas, ustedes no saben quién es Dios, yo sí sé quién es Dios. No, mire que Pablo entra precisamente filosofando con ellos y por eso hace todo un discurso. Entonces, ¿esto qué? Para ello. Bueno, en primer lugar, lo que hace Pablo, lo que hace Pablo. Lo que hace Pablo es alabar precisamente a los atenienses por ser respetuosos de qué, de la divinidad. Es decir, si hay algo que Pablo reconoce en ellos, es que ellos creen en la divinidad, sea el Dios que ellos creyeran, pero tienen imagen de qué, de la divinidad, de que hay un ser superior a todos los hombres. Mire que eso lo tiene precisamente esta cultura helenística. Pues al pasar y a contemplar sus monumentos sagrados, encontró un altar en el que está escrito al Dios desconocido. Pues bien, los que adoran sin conocer, eso les vengo a anunciar. Entonces Pablo aprovecha precisamente, aprovecha para anunciar a este Dios. Pero vamos encontrando varios elementos muy importantes. Primero, es, ya les decía, conocer la cultura. Uno tiene que aprender a conocer el contexto donde estamos. De hecho, cuando nosotros vamos, nos cambian de parroquia, toda parroquia es diferente. Uno pensaría que todas son iguales, todas son diferentes. Hace poquito hablaba con un sacerdote y me decía, miren, la parroquia donde yo estaba era de esta manera. Era personas que creían en Dios, que iban a misa, ayudan mucho en la parroquia, para de contar. Esa parroquia donde yo estoy ahorita es una parroquia muy diferente. Él decía, es una parroquia de gente más piadosa. Curioso, ¿no? Y el mensaje cristiano es diferente. Y todas las personas en ese sentido somos diferentes. La pregunta es, ¿cómo nos acercamos a la otra persona? Queremos a veces imponer, ¿no? Queremos imponer nuestra fe, que todos crean, que todo el mundo... No, yo creo que uno tiene que aprender como a tantear el terreno donde estamos. Yo no puedo, y más adelante voy a decir unas palabras sobre eso, yo no puedo atropellar precisamente a la otra persona. Uno tiene que ser de alguna manera muy respetuoso. Entonces, por eso dice, el Dios que hizo el mundo, todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y la tierra. No habita en santuarios fabricados por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si algo estuviera necesitando él, que a todos da la vida, el aliento y las demás cosas. Eso es lo que nosotros hemos ahorita proclamado. Entonces, allí viene todo el discurso que hemos leído. Él creó de un solo principio todo linaje humano para que habitase en la tierra, fijó los tiempos determinados, los límites, donde habían de habitar con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas lo buscaban y lo hallaban. Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de ustedes. Y eso es muy importante. Mire que uno encuentra precisamente Pablo hablando de esa divinidad, de un elemento muy, no esa divinidad como ellos la tenían, una divinidad que está por encima de los hombres, sino es una divinidad que es cercana precisamente al hombre. Aquí, ¿qué nos puede decir? Que Pablo predicaba precisamente a ese Dios encarnado, a ese Dios que nosotros hemos pasado un tiempo muy bonito, que es el tiempo de la Navidad, es el tiempo en el cual nos recuerda que Dios se encarna, se hace uno con nosotros, que habita en nosotros. Y Pablo dice, esa divinidad es diferente. Esta divinidad es cercana a la vida de los hombres. Miren, un elemento bonito. Qué bueno decir, más que Dios esté arriba sobre nosotros, es un Dios que está cercano a nosotros. Y que en Él vivimos, en Él existimos y en Él moramos. Mire que eso es muy bonito. Es decir, ese Dios que está con nosotros. No somos nosotros los que nos acercamos a la divinidad, sino que ese Dios, ¿sí? Ese Dios. Pero allí hablaba precisamente Pablo de un tema que a ellos ya no les parecía tan agradable. Hablar precisamente de la resurrección de los muertos. Algunos se burlaron de él, otros le dijeron de esas cosas te oiremos luego. Y Pablo pues allí pues los dejó allí y se marchó. Pero dice allí el texto de Lucas, que es de los Hechos Apóstoles. Recordemos que Lucas y Hechos de los Apóstoles es el mismo autor, es decir, la obra lucana.
dice que algunos se dieron. Entonces, allí podemos hablar de una cosa. Y eso creo que nos ayuda pues a nuestra vida también espiritual, nuestra vida humana, en nuestra vida de evangelización. Que solamente dice allí Dionisio de la Areopagita, Damaris y otros junto con ellos fueron que creyeron en Pablo. Es decir, si uno mira todo lo que Pablo hizo, que hace un buen discurso, que discutía con ellos, razonaba con ellos, podemos decir que el discurso de Pablo fue un fracaso total. Un fracaso total. Y creo que eso nos va llevando que evangelizar no es fácil. Que enseñar la palabra de Dios no es fácil. Que hacer que otros crean en Jesucristo a veces no es fácil. Que aunque tengamos pinceladas, digo yo, de vida religiosa o que somos hombres religiosos, uno más que otros, a veces la evangelización puede resultar que un fracaso, ¿sí? Yo recuerdo que un padrecito me decía, y creo que nos pasa a todos los sacerdotes que hemos sido jóvenes, digo yo, en nuestro ministerio, pues miramos para usted joven. No, yo era más joven todavía cuando me ordené. Y uno pensaba que salir del seminario y tal vez con la sabiduría que yo tenía humana y de lo que había aprendido en el seminario, iba a llegar a la parroquia, iba a llegar a la comunidad, iba a llegar a transformar a todo el mundo. Y él, no, yo transformo todo el mundo aquí, todo el mundo se va a enamorar de mí y se van a enamorar de las predicaciones. Y mentiras que no. Uno siempre se estrella con la realidad. Uno siempre se estrella con la realidad. Y a veces creo que en ese sentido, Pablo lo comprende eso. En serio, Pablo comprende que su discurso, por más que fuera bueno, que para mí es maravilloso, un discurso extraordinario. Si yo no sé si Pablo en su momento yo sí era en medio de Pablo, yo creo que Pablo me hubiese convencido. Pero no logró el objetivo que era convencer precisamente a todos los filósofos que había allí. No logró convencer y hacer que creyeran todos los que discutían sobre las divinidades. No logró eso. Dice, no, este discurso, este hombre está hablando cosas raras, es un charlatán, es un hombre que no le entendemos y este man está delirando. Y allí pues logró Pablo de experimentar la realidad del fracaso de su predicación. Ojo, si los judíos perseguían a los cristianos por creer en Jesús y su resurrección, a los griegos les causó risa y se burlaron del mensaje. A partir de ese fracaso, cambia la manera de predicar el evangelio Pablo. Miren, y creo que es muy importante lo siguiente. Aprender a cambiar nuestros discursos, aprender a evangelizar. Yo recuerdo que, no sé si ustedes, pues yo la verdad no tengo mucho conocimiento de este catecismo. Yo recuerdo que hace unos añitos atrás, una señora muy querida, una señora que para mí era santa, la llevó el COVID. Y entonces ella en un momento en una reunión me decía, padre, tenemos que volver a la evangelización anterior, la que nos sirvió a nosotros los que somos adultos. Entonces hablaba de el catecismo del padre Azteque. No sé si ustedes lo conocieron. Seguramente que algunos sí, otros no. Yo sí lo conocí, padre. Ah, bueno, muy bien. Yo sí lo conocí. Y Bueno, aprendí mucho de él. y seguramente que en su momento, yo le decía eso, en su momento ese catecismo sirvió para el momento. Sirvió para el momento. Pero seguramente para nuestra época, seguramente que ya está mandado que, tal vez ya está mandado, no a recoger, seguramente que habrá elementos muy buenos, muy interesantes. Pero para la evangelización de hoy en día, tal vez tiene que ser diferente. Porque, miren, ¿cuándo se imaginaron ustedes que íbamos a evangelizar por medios virtuales? Jamás. De hecho, recordemos en pandemia, que fue una época dura, algunos pusieron el grito en la tierra, ¿cómo así que ver la misa por Facebook? ¿Cómo es posible ver la misa por YouTube? ¿Cómo es posible ver la misa por esos medios? No, eso es terrible, que no hay que... Pues de alguna manera, el tiempo nos llevó y llevó a la iglesia a evangelizar
Por ejemplo, por los medios virtuales. Por los medios virtuales. Y eso ya lo aplica hasta el Papa. Perdón. Hasta el Papa comprendió que los medios de comunicación eran importantes. Algunos se rehusaron muchísimo. Recordemos que en el año 2000 se hablaba de las medias, los medios de comunicación, de que la iglesia tenía, ¿cierto? Tenía que, se hablaba de utilizar los medios de comunicación, que la televisión, que los programas, que una cosa y lo otro. Y fueron muy pocos, en serio, que entraron en esa onda o en esa dinámica de la evangelización. ¿Cuándo se dio todo eso? Pandemia. La pandemia fue una realidad que nos llevó precisamente a evangelizar, y seguramente que muchos de ustedes se reunían con sus familias a rezar el rosario, que a hacer la novena, que nos unimos en cadenas tal vez de WhatsApp, que se unían por videollamadas, que hacían todo ¿para qué? Para estar conectados en la vida de fe. Entonces, miremos cómo las realidades van cambiando cada día y las personas van cambiando cada día. Las personas van cambiando cada día. Y esto me parece muy, pero muy importante. Aquí me decían una pregunta y quiero contestarla. Es interesante. Decía, Dios aprovechó la coyuntura desastrosa para anunciar a Jesucristo. No creo que Dios. Pablo aprovechó precisamente la descripción de ese Dios desconocido para predicar, ¿sí? Uno diría, ¿qué le faltó a Pablo? Aquí vamos a hablar de ese cambio que tiene Pablo precisamente en su vida, ¿no? Porque lo que va a hacer Pablo después que va a llegar a Corinto y allí se encuentra con su amigo Timoteo, va a ser el cambio precisamente de su predicación. Y creo que muchas veces nos cuesta precisamente hablar de esa realidad que Pablo cayó en cuenta, que no lo dice en el discurso. No lo dice en el discurso. Primero, lo que hace Pablo, más o menos, es renunciar un poco a la retórica, a lo que él tenía, a los adornos del estilo griego para anunciar el mensaje. Comprendió que no era tan necesario estar tan ilustrado intentando convencer precisamente a un público. Gracias. Entonces, ya Pablo no se preocupaba o dejó de preocuparse por intentar convencer a un público. Y yo creo que eso es importante. Y creo que nos sirve para nosotros. Es de quitarnos la imagen o esa idea de que yo tengo que terminar por convencer a todo un público, ¿sí? Y a veces queremos como eso, ¿no? Como que no se han dado cuenta, no sé si aquí, yo creo que hay muchas personas que son de vida parroquial, yo estoy convencido de eso. A veces creemos que con nuestras ideas todo el mundo nos va a copiar las ideas y uno se estrella con todo el mundo. Así de simple. Sí, uno dice, no, es que debemos ser por aquí el camino. Y todo el mundo dice, no, es que no nos parece. Y uno queda como bravo porque pues, pensamos que con nuestra idea íbamos a cambiar todo. Y eso es un error. Y tiene que ver algo con la soberbia. ¿Sí? Entonces, mire, si usted mira todo el discurso que tenemos aquí. En Atenas, Pablo no habló de la cruz. Por ningún lado habló de la cruz. Si uno ve Pablo en las demás cartas, si uno ve en Tesalónica, en Corintio, en Romanos, en todas las cartas tesalonicenses, las cartas que tiene Pablo, él habla del misterio de la cruz, ¿sí? El misterio de la cruz. Y no podemos quitar eso de nuestra evangelización, hablar precisamente del misterio de la cruz. A veces creo que hay una tendencia de una teología de la prosperidad. Todo tiene que ir muy bien, todo tiene que, si creemos en Dios, Dios nos va a multiplicar tal vez el dinero, que Dios, si creemos en Dios, todo va a ser perfecto en la vida, y nos olvidamos precisamente de lo que Cristo vino precisamente a anunciar. ¿Qué le dice constantemente a Jesús? Que le decía, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y tome, ¿qué? Su cruz.
Y allí Jesús nos enseña precisamente a asumir la cruz que tenemos cada uno de nosotros. Yo soy, y bueno, es una realidad de que todos tenemos nuestra cruz. ¿Cómo abrazamos la cruz? No sé, eso sí no sé. Pero Pablo comprendió que para poder evangelizar es necesario hablar del sentido, del misterio de la cruz. ¿Pablo qué hace? Mire, Pablo quería, no sé, deslumbrar con su pensamiento, habló de toda la historia de la salvación, quería discutir, quería, no sé, mostrar a ese Dios con muy buenas intenciones. A veces nuestra predicación, bueno, nuestras evangelizaciones o nuestra propia evangelización, hacemos las cosas con buenas intenciones. Yo creo que hacemos las cosas con buenas intenciones, no queremos hacer las cosas queremos hacer las cosas de la mejor manera, pero muchas veces no es suficiente. Y tenemos que partir precisamente de lo que Cristo vino a iluminar, precisamente el sentido de la vida, el misterio de la cruz, porque es allí donde Jesús abraza la cruz y la lleva y nos enseña precisamente a renunciar. Entonces, Pablo pensaba en derribar solito el sistema religioso pagano con la fuerza de sus argumentos. No, yo creo que a veces no solamente es suficiente argumentos. La apología me parece una buena herramienta de evangelizar y me parece muy bien, pero no comparto esa apología, queridos hermanos, esa apología que quiere destruir también a la otra persona. Ganamos los católicos, vencimos los protestantes, este padre tenía razón, mira cómo padre destruyó a este pastor, mira cómo le dejó arruinado. Yo creo que no es una sana evangelización para mí, ¿no? Yo con todo el respeto que tengo con aquellos que ejercen apología, entonces creo que en ese sentido no se trata de decir quién tiene la razón. No, yo no creo que eso. Más bien, yo sí creo en la evangelización, cómo Dios puede transformar tu vida, cómo Dios puede darle sentido a tu vida, cómo Dios puede solucionar tu vida, cómo Dios te puede abrir caminos en tu vida, cómo Dios transforma la vida del hombre, cómo Dios transforma la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Y esto me parece muy importante, me parece muy importante. Pablo, entonces, pero se dio cuenta que de total, la inutilidad, digamos, lo inútil que fue sus argumentos. Yo creo que el sistema no cambió. Yo le ponía el ejemplo, ¿no? Yo creo que uno llega a una parroquia, uno llega a una comunidad, lo que sea, y no significa que uno va a cambiar todo el mundo, que uno va a cambiar tal vez el sistema. No, el sistema siempre será fuerte, y el sistema, para derribar un sistema es difícil. Miremos cómo es duro de tumbar un sistema, por ejemplo, de un sistema comunista. ¿Cómo es difícil tumbar eso? ¿Sí? ¿Cómo es difícil tumbar ciertos sistemas, inclusive religiosos? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, Pablo experimentó sus propias limitaciones y él mismo fue derribado en su orgullo de derribar al enemigo. ¿Cuántas veces nosotros nos estrellamos frente a la realidad? Es que nadie cree en Dios, es que como que mi catequesis no fue de la mejor manera, tal vez no hice esto bien, la gente no quiere aprender, que yo soy catequista de los niños no quieren creer en Dios, soy catequista de los jóvenes y no quieren de verdad creer en Dios. Y a veces damos buena catequesis, yo creo que sí, queremos hacerlo de la mejor manera posible, pero muchas veces, queridos hermanos, nos olvidamos de que no se trata de que mis argumentos vayan a transformar el mundo. El Papa, ¿cuántas veces? Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, que para Juan Pablo II, que es un gran Papa que tuvimos, logró cambiar ciertas cositas, pero no logró cambiar el mundo. Benedicto XVI también, un gran teólogo. Yo creo que pasarán muchos años, siglos, de tener un gran teólogo como lo fue Benedicto XVI. Es decir, pasaremos siglos de tener un teólogo del tamaño de Benedicto XVI. Vino un papa ahorita, Papa Francisco, bajo una realidad de
de la misericordia de Dios, ¿ha sido capaz de transformar el mundo? No, el mundo sigue siendo indiferente, el mundo sigue siendo sobre todo indiferente, un mundo lleno de odio, un mundo que busca sus propios intereses, un mundo que, y uno decía, padre, tan negativo el mundo. Sí, yo creo que no estamos, creo que uno prende las noticias o prenden el radio ustedes y creo que escuchan muerte, violencia, narcotráfico, bombas, terrorismo, hambre, pobres. Es decir, eso es lo que, y un papa que ha querido que el mundo sea misericordioso, que la persona sea misericordiosa para transformar este mundo. Pues sencillamente, a veces se puede cambiar ciertas estructuras, otras no podemos, y tenemos que mirar precisamente nuestra fragilidad en ese sentido. Padre se silenció. Padre, no se escucha. Ya. Alguien que me lea ese texto que tenemos de 1 Corintios 2, del 1 al 5. Ahí está el texto, en la diapositiva. Cecilia. Ok, buenas noches con todos. Yo mismo, hermanos, cuando fui donde ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no confié mi mensaje al prestigio de la parábola, ¿será? ¿Palabra? De la palabra. Al prestigio de la palabra o de la sabiduría, pues solo quería manifestarles mi saber acerca de Jesucristo y además crucificado, y me presenté ante ustedes débil, tímido y temeroso, apoyando mi palabra y mi predicación no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que su fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Muy bien. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Bueno, mire que Pablo comienza a ver un cambio en su vida. Dice, allí pues venía como yo muy elevadito en mi conocimiento, ¿no? Y a veces nos encontramos con proclamadores, con agentes de la evangelización muy versados y muy elocuentes y discursos maravillosos. Y Pablo dice, mire, yo ya ese mensaje lo dejé a un lado y más bien su mensaje desde la sencillez, desde la humildad, e inclusive temeroso, pero vengo a anunciar ese Cristo que es resucitado, que es crucificado. Ah, mire cómo cambió Pablo ya el discurso. Ya no es de los discursos. Está bien. Listo, ya apagué. Entonces, ya no es un discurso así elevado. Entonces, Pablo tuvo varios problemas. Sintió el choque de la diferencia cultural y religiosa, ¿sí? Y uno tiene que aprender que todas las culturas son diferentes y que no es lo mismo, ojo, no es lo mismo aquí que allá, ¿sí? ¿Sí? No sé si ustedes han dado cuenta que hay pueblos o aquí ciudades que son más religiosas que otras. Aquí hay una ciudad súper religiosa, bueno, súper católica, que son los paisas, toda Antioquia, Medellín, Pereira, Armenia, son regiones muy, pero muy religiosas. Mientras que uno va tal vez a otras partes, ciertos realidades de aquí, digamos en Colombia, yo hablo en Colombia, seguramente que ustedes tendrán así ciudades que son más religiosas que otras, o pueblos más religiosos que otros, pues sencillamente pues uno tiene que aprender de eso. Uno tiene que aprender eso y uno tiene que trabajar con lo que hay, y yo pongo precisamente mi esfuerzo para tal vez de transformar la vida de las personas. No le da el hecho de importancia de que la gente las llama charlatanes, es lo que menos le importa a Pablo. Y a veces a nosotros nos afecta, ¿cierto? Nos afecta de que nos digan charlatanes, embusteros, débiles, frágiles, porque creemos, ¿no? A Pablo no le interesa eso. Pero no consiguió transmitir su mensaje, pues la gente terminó burlándose de la resurrección de Jesús y algunos creyeron que era un fracaso. No habló de la cruz y experimentó en carne propia la debilidad de la cruz. El apóstol descubre que la razón humana por sí sola
no es capaz de abarcar ni entender el misterio de Dios, ni de convertir la palabra de Dios. Es decir, eso me parece muy importante. Y en ese sentido, nos invita de que Pablo entró pues en esa realidad y comprendió que pues no solamente con la razón podemos convencer a una persona. A veces usted, bueno, o nosotros a veces queremos, sí, creer en Dios por esto y esto y esto y esto y esto. Y a veces necesita es una experiencia de vida. En serio, necesita una experiencia, un encuentro con Cristo. Yo aquí tengo unos retiros muy bonitos que llaman el retiro de Maús. Y son personas que no creen a veces ni en Dios, o creen en Dios más o menos, y van obligados a retiro, y muy bonito y toda la cosa. Y es a partir de una experiencia vivencial, que ellos de alguna manera entran a creer en Dios y después se preparan. Lo que ustedes han tenido una experiencia de Dios, una experiencia de Jesús, una experiencia mariana, y han querido, pues, ¿cierto?, aprender más de Jesús. A veces la razón no es suficiente. Para algunas culturas sí es importante, el occidente era así, era la razón, pero muchas veces se nos olvida el corazón. Se nos olvida el corazón, que es allí donde habita. Entonces en Corinto aparece otro hombre, discípulo el que predicaba en el Areópago de Atenas. El apóstol emerge como el ave fénix de aquella situación deprimente y de fracaso. Es decir, renace, es decir, después de un fracaso muchas personas dicen, yo no evangelizo más, yo no, dejo eso así, y cada uno, pues, no. Creo que los fracasos son una oportunidad para reinventarse y mirar en qué uno falla en evangelización, ¿sí? Miremos, es que hay personas que dicen, padre, es que yo le digo a mi nieto que crea, yo le digo a mi hijo que crea, yo le digo que sentemos a rezar. No creo, yo digo, está muy bien, no voy a decir que no, pero no cree que tal vez estemos fallando en algo y que tal vez no es la manera, o no es el lugar, o no es el momento, y uno tiene que aprender a eso. Pablo regresa, claro que sí, y Pablo regresa con otro discurso y logra lo que tiene que lograr Pablo, pero ya con otro tipo de evangelización. Entonces, ¿quién lo reanima? Timoteo. Que Timoteo, cuando regresa de Tesalónica, pues Pablo encuentra nuevamente la fuente de valor para dedicarse por completo a la palabra. Es decir, Pablo, y eso es necesario, nosotros tenemos que animarnos unos a otros. Que este hermano falló. No, pronto se siente triste porque no le fue muy bien en la misión. ¿Sí? Porque a veces no tenemos misiones. Yo recuerdo que a mí me fue muy mal en una misión, muy mal, en serio, muy mal. Yo llegué más aburrido, yo no quiero ser cura, yo no quiero hacer esto, no, eso me fue más mal, como decimos aquí en Colombia, como en perro en misa, ¿sí? Y otro me dijo, no, tranquilo, vendrán mejores cosas en la vida y tal vez otra parte le irá muy bien. Y sí, es verdad, uno no puede desanimarse en la evangelización, no se puede manejar, más bien debemos ser nosotros portadores de esperanza y de fortalecimiento precisamente de unos a otros. Entonces, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Eso por un lado. También, los grandes mujeres no se dejan vencer por los fracasos. Si se caen, se levantan de nuevo. En muchos lugares el mensaje no es aceptado, mientras que en otros es bien recibido y avanza. ¿Cómo fue posible dicho cambio tan radical? La misma historia nos muestra lo dicho. La misma Europa, ¿no? La otra cristiana, ¿no? La que era el boom del cristianismo, hoy en día no es, ¿sí? Que vive una secularización terrible, que nadie cree, que los jóvenes no saben quién es Cristo, no saben quién es Jesús. Es verdad, los jóvenes no saben quién es Cristo. Después de una región tan poblada de santos, de vocaciones, de iglesias que mandaban misioneros a todas partes del mundo, hoy en día Europa no sabe quién es Cristo, ¿sí? Entonces el grueso de la población ha dejado creer. Y usted me dirá, ¿en América Latina va a pasar lo mismo? Sí. ¿Sí? Porque tal vez hemos dejado de predicar precisamente el sentido de la cruz. Hemos dejado de predicar o de ser testimonio de vida, ¿sí?
Mire, algo que nos mata a nosotros los cristianos es el testimonio. De verdad que sí, el testimonio nuestro. Yo recuerdo que una señora se retiraba de los grupos parroquiales porque hubo chismes y una cosa iba a la otra, que no la querían, que decía esto. Ahí está. Nosotros nos encargamos de sacar a las personas o de entrarlas. No, eso es verdad. Y uno tiene que mirar que con mi testimonio también estoy evangelizando. Hay personas que son muy queridas, en serio. Personas que van a las parroquias, viven en las comunidades y hacen lo que tienen que hacer y son personas muy queridas, en serio, muy queridas. Y dicen más que otras personas. En serio, en serio. Dicen más que otras personas. Entonces, creo que es muy importante eso. Todo ha venido en cadena, se ha caído una relativización. Me parece que es muy terrible lo que está pasando hoy en día. Hemos perdido, pues, horizontes como la objetividad. No sabemos hoy en día lo que era bueno ahora es malo y lo que es malo hoy en día es bueno. Lo que era el valor de la honestidad ya no importa si decimos mentira o no mentira, si engañamos o no engañamos. Las canciones que dicen, si te pusiste los cachos, yo también voy a hacer lo mismo. Es decir, eso ya no, el valor de la fidelidad, toda esa realidad ha entrado en nuestro mundo. Y no digamos mentira, no estamos lejos de Europa. No estamos lejos de Europa en ese sentido. El bienestar adquirido, por ejemplo, tenemos que estar bien. Una cultura que nos sale de la cruz. No, es que debemos estar bien, ¿no? Yo creo en Dios y debo estar bien. No debe llegar noticias malas, no debe llegar fracasos, no debe llegar la enfermedad, no me puede pasar nada a mí. Tengo que tener buen trabajo, tengo que tener dinero, tengo que tener ahorros, tengo que tener casa, tengo que tener carro. Y si no tengo eso, pues terrible, ¿no? La vida pierde sentido, ¿no? Cuando Pablo nos enseñó que había que evangelizar precisamente del sentido de la cruz, de lo que Cristo vino precisamente a enseñarnos. ¿Cuál fue el problema de los apóstoles? Ese. ¿Cómo así, Señor, que vas a morir en una cruz? Señor, jamás te ocurra eso. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, sí, creer en Dios. Yo le decía hace poquito a la gente, creer en Dios cuando todo va muy bien, maravilloso. En serio, creer en Dios cuando todo nos va perfectamente, qué difícil, qué difícil. Y allí pues nos enseña el Señor otras cosas. En lugar de ayudar a las personas a acercarse a Dios, las han llevado a un alejamiento de lo divino o a la indiferencia. Bueno, queridos hermanos, esto es lo que yo quería precisamente pues darles en esa charla, más que una clase, más que hablar cuántos libros tenía el Nuevo Testamento, cuántos libros son de San Pablo, cuántas son las cartas pastorales, etcétera, etcétera. Quería pues compartir si alguna persona quiere dar un aporte, un momentico. Cecilia. Buenas noches. Bueno, personalmente me gusta muchísimo la historia de Pablo, ¿no? Primero porque se sabe desde la historia que él fue un escriba, él fue un acérrimo, no solamente judío, sino que también pues de la casta de los fariseos, ¿no? Entonces, el hecho de haberse, digamos así, haber aprendido con Gamaliel, le hace a él conocedor, pues, de la ley en su totalidad, ¿no? De todo lo que es la Torá y, bueno, pues todos los libros de la ley. Por lo tanto, él, por esa razón, se hizo perseguidor, ¿no? Por ese celo ardiente que tenía hacia la Torá, hacia la ley. Sin embargo, se deja tocar por el Señor y se deja derribar de su ceguera, digámoslo así, de su ceguera, porque no siempre, como dice el mismo Señor Jesucristo, o sea, la ley no está, el hombre no fue creado para la ley, sino que la ley está hecha para el hombre, ¿no? Lo que no observaban, pues, los fariseos, porque los fariseos, en cierta manera, tenían esta disputa con el pueblo precisamente porque ellos eran conocedores de todo lo que es la ley. Y al ser conocedores de la ley, pues rechazaban a aquellos que como no la conocían, pues no la cumplían a cabalidad.
De tal manera que, pues sí, la vida de Pablo realmente me apasiona muchísimo por lo que decía, ¿no? Dejarse tocar por el Señor, dejar a un lado su ceguera y hablar al pueblo de la manera, pues, más sencilla posible, de tal manera que ellos conozcan a Dios no solamente desde la ley. Y por eso abre, digámoslo así, las puertas hacia la fe, incluso a los paganos. Entonces, él es el apóstol por excelencia que llega pues hacia los paganos. Entonces, bueno, eso es lo que podría aportar, perdón, mi vecino. Bueno, muchas gracias, muy amable por su agradable aporte y muy bien, sí, es la verdad. Bueno, no sé si hay otro eco. Muchas gracias a los que han escrito por el chat, muchas gracias. Bueno, no sé si tendrá alguien por ahí algo más. Bueno, están muy callados. Bueno, Edith, no le escuchamos. Active su micrófono. Gracias. Yo siempre he analizado la personalidad de Pablo. Es una personalidad bastante definida en su temperamento, en su pasión y en su claridad. Me encanta la manera de Pablo, cómo habla y sobre todo cómo se dirige, bueno, en aquel tiempo pues a la gente que evangelizaba, pero la palabra de Dios a través de él no deja de ser actual. Me gusta mucho la claridad con la que él habla, por ejemplo, cuando dice, el que no trabaje, que no coma, porque me he enterado que hay entre ustedes algunos que se la viven, en todo menos en lo que deben. Algo así, habla Pablo. Me encanta esa claridad en la que nosotros como cristianos, como creyentes, a veces no nos atrevemos a hablar porque nos da miedo el qué dirán, nos da miedo el quedar mal, nos da miedo el ser rechazados incluso. Y usted hablaba de que no todas las evangelizaciones a veces tienen éxito y nos da miedo el que no tengan éxito nuestras maneras de evangelizar y entonces buscamos las palabras más adecuadas, pero a veces no llevan la humildad que deberían, más bien es el miedo al rechazo o al fracaso. Pablo no le tiene miedo ni al rechazo ni al fracaso. Pablo habla con mucha claridad, muy directo, muy sensato, muy increíble. O sea, a mí me encanta de todos los apóstoles la personalidad de Pablo, su temperamento me encanta y a mí me encantaría conocer mucho más de la personalidad de él y de cada uno de los apóstoles, porque cada uno es único y su aportación es única también. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos que han participado, gracias por sus palabras. Espero que de verdad pues les haya gustado a todos esta charla sobre Pablo y la evangelización. Personalmente pues yo doy clases de Biblia, pues de Nuevo Testamento, sinópticos y Pablo. Las clases están especialmente los días miércoles de 7 pues en adelante. Entonces, pues si alguna persona pues está interesada, pues ahí pues con la página de Católicos, pues se pueden comunicar y pues allá les darán pues información. A todos de verdad les deseo una bendecida noche, que Dios me los bendiga, me los proteja y que sigan adelante en su tarea evangelizadora y que cada día nos enamoremos más de la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Gracias. Amén, Padre. Muchas gracias. Gracias. Buenas Padre, noches. que esté muy Gracias, bien. Padre. Gracias, Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Muy enriquecedora esa charla. Saludos y bendiciones a todos. Gracias. Gracias, Gracias. igualmente. Padre, perdón que le pregunte, ¿nos va a enviar el material
que nos expuso la Yo le envío el material al encargado y el encargado seguramente pues, se encargará de enviarlos. Creo, no sé si, pero la verdad no sé si está mandando el material, pero yo mañana pregunto, ¿listo? Ya, gracias, padre. Bueno, bendiciones.